este tema se llama el arrepentimiento. A ver, voltearle al lado y véanlo si tienen cara de arrepentido. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué significa el arrepentimiento? Simplemente es conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. No es la opinión de nadie, no es en los conceptos de nadie, no es un filósofo, un científico, sino lo que la Biblia enseña. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? ¿Y por qué es tan importante el arrepentimiento? Dice en la palabra de Dios, en el Salmo 32, versículos 1 en adelante, dice: bienaventurado. Ay, estos aparatos, apareció un anuncio y me tapó la pantalla. Ya, esas redes sociales, ¿verdad? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Lo que el texto está diciendo es que es dichoso aquel hombre que Dios le dice: estás limpio, no debes nada, no hay pecado en ti. Y qué tremendo, ¿verdad? Que Dios nos diga eso: estás limpio, no debes nada. Sin embargo, hay que leer la Biblia completa. Y en este caso se llama contexto. ¿Qué es lo que sigue después de eso? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice: mientras callé, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3: mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se derramó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces primero dice: bienaventurado si Dios te encuentra libre de culpa, de pecado. Pero luego dice el texto, la Biblia, el Salmo, nos está diciendo cómo puede uno llegar a esa posición delante de Dios de no ser culpable de pecado, de no ser culpado de pecado. Y entonces lo que dice el texto dice: mientras callé, versículo 3, se envejecieron mis huesos. O sea que mientras se quedó callada la persona, o nosotros, cualquiera de nosotros, mientras nos quedamos callados, se envejecieron nuestros huesos. Y aquí hasta puede llamarle artritis, osteoporosis y cosas así. O sea, ese sentido literal y el espiritual, ¿verdad? Se envejecieron mis huesos se hicieron viejos. ¿Sabe cuándo es eso? Y ahorita, gracias a Dios, estoy llegando ya a los 60 años, hermano. Voy a tener que hacer una fiesta, hermano. Gloria a Dios, hermano. 60 años más 9 meses de gestación, el corazón trabajando, hermano. Eso sí que merece darle la gloria a Dios, hermano. Y yo 60, y los que tienen más. Aquí tengo enfrente de mí una hermana que, híjole, ya me dobleteó este año. ¿Cuántos? 99 años, hermano. Hay que hacer fiesta. Hay que celebrar y ser agradecidos. Bueno, todo esto lo digo porque cuando van pasando los años, dices, envejecieron mis huesos. ¿Sabe cuándo es eso? Cuando para pararnos tenemos que, como decían del Chavo, no, perdón, no decían del Chavo, eran de otro. Que decían, cuente hasta 10 y luego ya actúe. Entonces, para pararse hay que contar hasta 10, hermano. Porque en lo que se van acomodando, en lo que se van liberando, en lo que se van y ya se para uno y ya se puede parar, ¿verdad? Dice: se envejecieron mis huesos. Se puede volver la persona lenta, cansada, le duele las coyunturas, le duele el cuerpo. Dice: en mi gemir todo el día, un lamento, un llorar, un estar sufriendo, estar gimiendo, dice, todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. De día y de noche el corazón está siendo redargüido por el Espíritu Santo de Dios,
diciéndole: estás mal, suelta eso, abandona ese pecado, no lo practiques, deja de hacer eso, deja de mirar eso, deja de hablar eso, deja de portarte de esa manera, deja esto, deja aquello. Y uno dice: no. Y puede uno estar en la iglesia, y puede uno estar leyendo la Biblia, y puede uno orar, hermano, y puede uno estar sirviendo a Dios. La Biblia habla de un montón de casos de personas sirviendo a Dios y con problemas de este tipo. Y el Espíritu está redarguyendo. Dice otra forma de decirlo en la palabra de Dios, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo contristes. Algunos le llaman la conciencia. Empieza la conciencia a decirnos: está mal eso, está mal. Pero a veces hay un término que se llama la conciencia cauterizada. Ya se perdió toda sensibilidad. Por eso la gente puede llegar a cometer cosas horribles, terribles, pecados inimaginables, hermano. Pero dice aquí entonces que hay esa opresión. No es el diablo, no es un espíritu demoníaco, es Dios. Dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Deja la persona de tener vigor, fuerzas, de tener optimismo, de tener un desarrollo correcto, normal, y empieza a haber sentimientos de amargura, de tristeza, de depresión, de sentimientos de culpa y todo esto. Dice, así termina la persona, dice: porque no te dije lo que yo estaba haciendo, no te declaré. Declarar algo, hermano, es reconocerlo y pedir perdón. Eso es lo que significa declarar algo, es que lo estoy reconociendo. Me estoy comprometiendo, estoy reconociendo lo que estoy diciendo. Y luego dice aquí: mi pecado te declaré. Y ahí es donde dice qué es lo que no había declarado. Mientras callé, ¿qué fue lo que cayó? ¿Qué fue lo que no habló? Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, no la cubrí. O sea, no declararlo, no confesarlo significa estarlo cubriendo, decimos acá, apapachando, ¿verdad? O sea, como diciendo: no pasa nada, nadie me ve, nadie se da cuenta, Dios perdona, todo el mundo lo hace. Hermano, eso es un engaño del diablo. Eso no es cierto. Dios sí lo está viendo. Dice: y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesaré mis transgresiones ¿a quién? A Jehová, a Dios. Fui ante Él y le pedí perdón, porque yo sabía que estaba haciendo mal. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y sigue hablando el Salmo, hermano, sobre este tema. Este tema del arrepentimiento es tan importante, porque si Dios ha determinado para nosotros, ha planeado para nosotros una vida abundante, una vida poderosa, una vida llena del poder de Dios. A un discípulo llamado Timoteo se le dijo: no descuides el don de Dios que hay en ti, no lo descuides. Y hermano, pasa tantas veces en la vida. A veces la vida del cristiano es como una montaña rusa. A veces está pero hasta arriba, ¿verdad? Como que se come el mundo, ¿verdad? Casi toca el cielo y ya le salieron la aureola y las alas y ya se llama San Jorge o San Agustín, Santa Luz. Ya le pegué por ahí a alguien, ¿verdad? San Jorge, allá lo estoy viendo ya. Y de pronto estamos hasta el suelo. Pero este tema del arrepentimiento es eso, es confesar los pecados. La consecuencia es terrible. Pecado no confesado, pecado heredado, pecado no perdonado. No se perdona ese pecado si no se confiesa. Entonces el tema del arrepentimiento, hermanos, es lo primero. Por eso el tema hoy, ¿cómo se llama? Lo primero es lo primero. La importancia del arrepentimiento. La palabra de Dios nos enseña. Bueno, primero vamos a orar, hermanos. Se me olvidó orar. Pero oré ayer. Oré hoy en la mañana. Oré hace rato en el primer culto. Oramos por una persona que estaba enferma. Pero hay que orar, hermanos.
Es un buen hábito, una buena costumbre orar antes de ¿qué? De hacer algo. Dice la palabra: encomienda a Jehová tu camino y Él hará. No te fíes de tu propia prudencia, encomienda a Él tu camino y Él hará. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das en esta mañana de estar delante de tu presencia, oh Dios. Es un privilegio, es un honor el poder escuchar tu palabra, Padre. Ponemos bajo la unción de tu Espíritu Santo, Dios, porque está escrito que tú eres la cabeza de la iglesia, oh Dios. Y al escudriñar tu palabra, Padre, al tomar este lugar, oh Dios, pido tu dirección, tu guianza, tu gracia, Señor Jesús. Que seas tú el que ahora nos hable a nosotros, la iglesia, tu cuerpo, y que nos bendigas con tu palabra. Y tu palabra está escrito que viene a traer vida, que viene a sanar, a restaurar, a edificar, viene a empoderar, Padre, viene a dar dirección, a dar visión, oh Dios. Viene a corregir, oh Dios, a que seamos perfectos, oh Dios, delante de ti. Todos nosotros que hemos decidido seguirte, Jesús, ser tus discípulos. Gracias, Padre Celestial, por esta bendición. Que tus ángeles ministradores nos rodeen ahora, Padre. Y si alguno de nosotros viene cargado, viene con situaciones difíciles, oro ahora, Padre, que tu Espíritu Santo traiga consolación, fortaleza, que cubras cada persona, oh Dios, y que nuestra mente ahora esté libre, oh Dios, para escucharte a ti, para verte a ti y para ser transformados por ti, Padre. Gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Y entonces, por esa es la importancia de este tema. ¿Cómo vamos a alcanzar las grandes cosas que Dios quiere para nosotros si no hacemos lo primero? Lo primero. Y es que después de tantos años en el Evangelio, hermanos, tantos años, tantas personas que Dios me ha permitido compartirles la fe o darles un consejo, una palabra, a veces nos hemos aprendido, ¿verdad?, la famosa oración de fe, y a veces de lo que menos hablamos es del arrepentimiento. Y es tan importante, hermano, es tan importante. Dios, el Padre, para que el mundo pudiera recibir al Mesías, para que pudieran creer en Él, primero determinó que hubiera un tiempo de arrepentimiento en toda la nación de Israel. Primero, antes que el Mesías viniera. ¿Y de quién estamos hablando, hermanos? De Juan el Bautista. De hecho, era familiar por parte de la mamá, era familiar de Jesús, Juan el Bautista. Eran familiares muy cercanos. Creo que eran primos. Entonces, la importancia de este tema es tan grande que a toda una nación, al pueblo de Israel, primero envía un mensajero solo con ese propósito del arrepentimiento. Y dice el texto literalmente: para preparar un pueblo bien dispuesto, para que se quite lo torcido, para que se alinee lo torcido, para que lo que está estorbando sea quitado y la gente entonces pueda conocer al Mesías, conocer a Jesucristo. Quiere decir esto, hermano, que por más que uno le diga: Jesús te ama, Jesús está contigo, Jesús quiere ayudarte, Jesús es tu Salvador, recibe la vida eterna, cree en Él, pon tu fe en Él, hermano, el primer paso se llama arrepentimiento, hermano. Porque a veces pareciera como que yo le hago un favor a Dios al decirle que sí quiero seguir a Jesús y lo confieso como mi Señor y mi Salvador. Pareciera como que yo le estoy haciendo un favor a Dios, hermano. La realidad es que es totalmente lo contrario. Nosotros vamos hacia Dios y pedimos su misericordia para ser aceptados y ser salvados y ser redimidos. Pero para que Él nos acepte, entonces
Dicen por ahí los cantos, ¿verdad? Él me acepta tal como soy. Sí, sí te acepta tal como eres. ¿Por qué? Porque no venimos, hermano, de otro cielo, ¿verdad? No venimos de andar en el país de las maravillas, ¿verdad? Del Peter Pan y todo eso. Venimos de un mundo malo, hermano, donde venimos contaminados, venimos mal. Pero eso no quita que hay que arrepentirse. Sí nos acepta Dios, pero sí nos arrepentimos. Si no hay arrepentimiento, hermano, pecado no confesado, pecado no perdonado. Y por ahí dijeron que hasta heredado, ¿verdad? Entonces, es tan importante que Dios envía a un mensajero, Juan el Bautista, nada más para predicar sobre el arrepentimiento. ¿Y por qué es tan importante el arrepentimiento? Quiero ahorita hablar sobre un tema que prácticamente no se habla en las iglesias, porque la mayoría de veces lo que queremos es escuchar cosas bonitas, cosas buenas, cómo Dios me va a ayudar, me va a bendecir, hermano, pero aquí está. El apóstol Pablo un día dijo: yo les he dado todo el consejo de Dios, todo, no nada más una parte. La Biblia habla, si no hay arrepentimiento, hermano, habla del infierno. Habla del infierno. Y es que hace poquito, todos saben de lo que voy a hablar en este momento, hubo un accidente en Hidalgo, en un pueblo de Hidalgo. Había una fuga de gasolina y a través de las redes sociales se difundió por toda esa zona, porque ahora que uno está viendo las noticias y todo, pues toda la zona donde van los ductos se han vuelto pueblos que practican el robo de la gasolina. Y entonces había una fuga, que no era la primera vez que había una fuga, ya creo que ya estaba o ya la tenían localizada. El caso es que se hizo más grande y entonces avisaron: hay gasolina, se está tirando gasolina, corran para que agarren gasolina. Y ahí va la gente corriendo, hermanos. No sé si picaron el tubo o fue decir la falla que tenía. Salió un chorro que subía 4 metros, hermanos, el chorro hacia arriba de gasolina. La gasolina es una sustancia sumamente peligrosa. Una pequeña chispa, la más pequeña chispa, ni siquiera hay que usar un cerillo, que ya nuestras generaciones ya ni siquiera saben qué es un cerillo, ¿verdad? Ya nada más aprietan un botón y prenden la estufa, aprietan un botón y prendemos el calentador. A mí me tuvieron que enseñar cómo se prendía el calentador, porque yo quería usar los cerillos, pero ya no se usan cerillos. No se necesitaba un cerillo, hermano, una pequeña chispa de ropa que sea sintética, que despida corriente eléctrica, que cargue a la hora de tocar a otra persona y que se descargue, lanza la chispa, hermano, y con eso es suficiente. Se hizo un charco enorme de gasolina pura. Empezó a correr, tal vez había una zanja ahí, y la gente se metió al charco de gasolina, pero era grande, hermano, era como una pequeña laguna ahí. Se metieron, se quitaron la camiseta, se metieron, hermano. Los soldados les decían: no te metas, están en peligro, puede prenderse la gasolina, no lo hagas, no lo hagas. Nadie les hizo caso. Cuentan que eran de 600 a 800 personas, todas amontonadas queriendo agarrar gasolina. Era una sustancia peligrosa, hermano, pero tanto tiempo lo habían hecho, tanta gente lo hace, que se les hizo fácil hacerlo y nunca pensaron que podía ocurrir una tragedia. Una mujer dijo esto, dice: la vida de mi hermano, de mi padre, de mi hijo, no vale la gasolina que querían agarrar. No vale esa gasolina la vida de ellos. Gente quedó desintegrada, hermanos. Encontraron una credencial de lector, toda chamuscada, y digo, no sé si es correcto lo que estoy diciendo, porque era un video y están pasando la imagen de la credencial chamuscada, y entonces las personas, aparentemente los familiares de esta persona, empezaron a recoger cenizas de donde encontraron la credencial. Yo pienso que seguramente fue para esa ceniza llevarla y ponerla en un ataúd y enterrar a su
a la persona, porque el cuerpo se desintegró totalmente. Hay gente desaparecida que no encontraron su cuerpo. Muchos se han estado muriendo y ya van 90 o 100, ¿no? 107 muertos, y los que sobrevivan, hermano, es algo terrible. Las quemaduras desfiguran el cuerpo, la vida. Se acabó la vida, ya no es igual que antes. Y de pronto me quedé pensando que pasa lo mismo con el pecado. Como no pasa nada, pues, como decimos en México, hay que darle vuelo a la hilacha, pues total, no cae un rayo, ni te mata, ni te mueres, tú sigues viviendo como si no pasara nada. Pero quiero decirle, hermano, enfocarlo de esta manera: la relación con su esposa, la relación con sus hijos, la relación entre hermanos, la relación con Dios, la relación en el ministerio, hermano, haga de cuenta que es como gasolina, que en cualquier momento se puede prender y puede causar una tragedia. Y que a veces no tenemos los cuidados que debemos de tener para hacer lo que hacemos, y podemos destruir una vida, una familia. Podemos destruir a las personas con nuestra mala conducta, hacerles daños irreparables, hermanos. Bueno, irreparables no, porque por la gracia de Jesucristo todo se puede reparar, hermano. Todo se puede restaurar sin pagar a veces algún precio. Todo tiene solución en Cristo, hermano. Pero a veces, como en el caso de estas personas, tomarlo a la ligera, hacer algo que no está correcto, que Dios nos está mandando en su palabra, desobedecer los mandamientos, hermano, nos lleva a vivir consecuencias aquí en este mundo y en el otro también, en la vida posterior. Nos lleva a vivir consecuencias por no hacer lo que Dios nos dice. Los mandamientos, hermanos, lo único que son, dice el salmista, tus mandamientos son vida. Los mandamientos de Dios, hermanos, no son caprichos de nadie para fastidiarnos, para hacernos la vida difícil. Los mandamientos de Dios son instrucciones de vida que aseguran que nosotros podamos tener una vida correcta, una vida de bendición. Hace tiempo platicaba con una persona y dejó a la familia, se metió con una mujer, tuvieron un bebé y ahora no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Porque o atiende al bebé o atiende a la familia. Pero ¿cómo fue que se metió en eso? Y eso es por dar un ejemplo. Gente que toma dinero sin que sea suyo. Gente que miente, gente que, pues cosas feas todavía, como fornicar, como, no sé, hermano, mentir, hacer berrinches, no aceptar las cosas, desobedecer a Dios así abiertamente. Y todo eso, hermanos, tiene consecuencias y no se ven al momento. Pero el día que se manifiestan, entonces uno dice, si hubiera sabido, es que ya sabías, pero no quisiste hacer caso. Ya sabías. Y llega una tragedia como esta, hermano. Y me hizo pensar en el infierno, hermanos. Lo que vivieron esas personas en esos momentos ahí. Los que lograron salir corriendo y apagarse con quemaduras en los pies, en el cuerpo. Se veía la gente con la piel despellejada, hermano, con la ropa cayéndosele a pedazos. Son los que lograron correr, pero los que estaban en el centro, los desaparecidos, fueron pulverizados por el fuego. Y me hizo acordarme del infierno, hermano. Si hay una consecuencia. Si hay una consecuencia, hermano. Y mejor hablar de esto aquí ahora, que podemos, que estamos escuchando, que podemos recibir y cuidar nuestra vida, hermano. Este año es un año de bendición. Es un año de abundante cosecha, es un año de abundantes cosas. Pero lo primero, la base de todo es el arrepentimiento, hermano. El arrepentimiento. Y entonces es tan importante que Dios envía un mensajero solamente con ese propósito. Y hablando del infierno, leí muchos textos en el otro culto, pero ya no. Todos se me agüitaron ahí. Nada más voy a leer unos cuantos. Marcos 9:43. Es Jesucristo, hermanos, es Jesucristo hablando, es la palabra de Dios.
No es la opinión de un científico, de un filósofo o de tu cuate o tu amiga, lo que le parece, lo que cree que es correcto. Hermano, es la palabra de Dios. Ya cada quien sabe si la toma o no la toma. Dice la palabra de Dios en Marcos 9:43: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Dice ahí, al fuego que no puede ser apagado. Volviendo al ejemplo, hermano, fueron desde las 6 o las 7 de la noche hasta casi las 12 de la noche, no podían apagar el fuego, hermano. Un fuego que no se podía apagar. Y aquí lo dice el texto: al fuego que no puede ser apagado. Mejor que te vayas sin algo que tú amas, que tú quieres. Mejor que te vayas sin eso, pero te salves, que seas llevado al infierno. Dice aquí, 9:44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La figura del gusano no muere es que en el pueblo de Israel, en Jerusalén, había un lugar como lo que sería para nosotros ahora, que casi ya no los vemos, un basurero. O sea, no lo vemos aquí, ¿verdad? Pero hay un lugar donde se tira toda la basura. Pero en ese basurero municipal, digamos, o de la ciudad, había las cosas que tiraban en aquel tiempo, se echaban a perder y había gusanos entre toda aquella basura, entre todo aquel desperdicio. Y siempre habían gusanos ahí todo el tiempo, porque estaban alimentándose de los desperdicios, había gusanos. Y dice, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y es que ese lugar llamaban la ajena, así. Ese lugar había un fuego que siempre estaba encendido, consumiendo toda la basura que se tiraba. Y entonces Jesús los relaciona hacia ese lugar, lo que estaba pasando, como dando un ejemplo de lo que es el infierno. Dice, sigue diciendo el texto, y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dice, si tu mano es ocasión de pecar, córtatela. Si tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo, para que no vayas a dar a ese lugar. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Ay Dios, ya se pone más difícil el asunto. Sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Palabras bien fuertes. ¿Quién está hablando? Es el Señor Jesucristo, hermano. Le está enseñando esto. Está enseñando a sus discípulos, a los que le estaban siguiendo. Hoy para nosotros se repite lo mismo, como si estuviéramos allí en Jerusalén sentados alrededor de Jesús y Él enseñándonos esto. Jesús venía de la cultura judía, y en el judaísmo hay algo que se llama hebraísmo. Un hebraísmo es tomar un principio, un concepto y exagerarlo, hacerlo, agrandarlo mucho. Exagerarlo, o sea, no es literal, sino exagerarlo. ¿Para qué? Para llamar la atención sobre la importancia que tiene. Dicen que en la antigüedad hay un hombre, porque de todo ha habido en la historia, que cuando leyó esto fue y se cortó los genitales, hermanos. Porque dijo, pues para que no peque, pues se cortó sus genitales. Pero hermano, eso no quiere decir el texto. Si el texto fuera literal, ¿sabe cómo estaríamos ahorita? Sin orejas, sin boca, sin ojos, sin manos, sin pies y hasta lo otro también. Porque hermano, el pecado está por todos lados y a veces hasta inconscientemente, decía el salmista, pon guarda a mi boca, ¿verdad? Inconscientemente a veces hacemos cosas que no le agradan a Dios. Es como cuando uno anda manejando y dice el de tránsito, es que esto es una infracción. Pues yo no sabía. Pues aunque no sepas, te la van a aplicar. El hecho de que no sepas algo no quiere decir que por eso te perdonan. La ley de Dios ahí está. Si uno no la estudia y no la conoce, esa es otra cosa. Somos salvos por fe, por la fe en Jesucristo. Pero Él nos dejó mandamientos. Él nos dejó cosas que obedecer, principios, lo repito, de vida.
principios que nos van a dar vida, son para eso, para que estemos bien, para que nos vaya bien. Y entonces, esto se puede llamar como un hebraísmo, aunque está en el griego, porque esto se escribió en griego, y es Jesucristo el que está hablando, y está exagerando el punto. ¿Cuál es la interpretación que siempre se ha dado y que creo que es la correcta? Es, si hay algo en tu vida que te es ocasión de pecar, córtalo, aléjate de él. Y el caso típico es, andas con una muchacha que te quiere llevar al antro, que te quiere llevar a fornicar, que te quiere llevar, córtala, así sea como yo, güero y de ojos azules y rubio. No importa cómo sea, hermano, o cómo sea ella o él, no importa. Si no es la voluntad de Dios, si no hay principios bíblicos en la relación, hay que cortarla. Es que me van a pagar muy bien, pero vas a robar, vas a extorsionar, vas a engañar a la gente. No lo hagas, aléjate de eso. Dios es fiel, Dios es justo, Él te va a bendecir. No necesitas robar para tener un ingreso mayor. Mentir, hermano, fornicar, tener 2 mujeres, pecar, abusar de menores, todos los pecados, hermanos. ¿Qué dice Jesús? Mejor aléjate de eso, corta eso, corta esa relación, corta esa situación, rompe con eso, no estés cerca de eso, aléjate. Que haga lo que hizo José. ¿Sabe qué hizo José? Dijo, mejor aquí corro. ¿Cómo dice el dicho? Que aquí corrí, que aquí quedé, ¿o cómo va? Mejor que aquí corrió, que aquí quedó, o aquí se murió. Mejor hay que correr y alejarse, como hizo José allá en el Antiguo Testamento. Eso es lo que quiere decir, hermano, el texto, es romper con esas cosas que sabemos que nos traen mal. Cosas que no debemos estar leyendo ni viendo en internet o en la computadora, hermano. Pues corte con eso, cierre la página, bloquéela y ya no vuelva a entrar ahí. No esté viendo, no esté escuchando, no esté excitándose, porque le va a traer un problema después. Le va a traer un problema. De ahí surgen todas las personas que se vuelven, con todos esos casos que da vergüenza decirlo, ¿verdad? Todas esas desviaciones sexuales, hermano, de ahí vienen, de la pornografía. Entonces, el asunto es corta con eso. Ya aléjate de eso. Rompe con, si son personas, amistades, pues sí hay que predicarles y todo, pero cuando esté uno preparado y fuerte y que Dios lo guíe, sí se les comparte, sí se les enseña, pero seguramente habrá pasado de hombres y mujeres que por predicarle a alguien o meterse en algún lugar, terminaron cayendo en el pecado, en la maldad. Dice en la Biblia claramente, amado, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Dice, amado, vence con el bien el mal, no seas vencido de lo malo. Entonces lo que quiere decir este texto es eso, hermanos. Dice, porque la consecuencia es esta: vas a pasar la eternidad en el infierno, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. ¿Y qué ejemplo con estas personas que ahí fallecieron? Parece como que no pasa nada, hacer algo que Dios no quiere, y el Espíritu nos redarguye y sabemos que estamos mal y lo seguimos haciendo, y un día pasa lo que pasó aquí. La gente jamás pensó que iba a pasar eso. Y eso, así, con ese cuidado, hermano, manejemos nuestra vida en Cristo. Va de por medio de la eternidad de las personas, y mi eternidad va de por medio. En cualquier momento, eso que estamos haciendo, practicando, puede traernos un problema grave y vamos a terminar muy mal. Y entonces dice en Mateo 23:33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Sabe con quién estaba hablando Jesús? Con los fariseos, con los escribas, con la gente pesada, gente conocedora, gente que manejaba la Biblia, si eran nuestros casos, en nuestro tiempo, hermano. Y que Dios nos guarde, hermano, de nosotros como cristianos, conociendo la palabra, que en algún momento estemos haciendo algo indebido
y diciendo, no, no pasa nada, Dios no se enoja, todo el mundo lo hace, no me va a pasar nada. No, hermano, no. Dice en Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al fuego eterno y los justos a la vida eterna. En las Biblias habla del juicio de las naciones. Dice que un día viene Cristo y juzga a las naciones, todas las naciones. Y dice que pone a su derecha a las ovejas y a su izquierda a los cabritos. Y a las ovejas les dice, vengan, bienvenidos al reino de mi Padre, porque tuve hambre, me diste y todo esto. Dice, pero ¿cuándo? Dice, ¿por qué lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños? Y luego va con las cabras y le dice, ustedes, es lo que leí ahorita, al fuego eterno. Dice, porque tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, estuve sin ropa, estuve en la cárcel y no me ayudaron. Y dirán los que son cabras, ¿verdad? Aquí no hay una cabra, hermano, no se preocupe. O voltea a ver al de al lado, a ver, ¿tiene cara de cabra? Sonríe, hermano, por favor. No, hermano, aquí ni una cabra entró. Y si entró una, aquí se convierte, ¿verdad? Aquí se va a convertir. Y entonces, le está diciendo a las cabras, dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve en la cárcel y no me fuiste a ver. Estuve enfermo y no me fuiste a ver al hospital. Y dirán, pero ¿cuándo te vimos a ti así? No, dice, es porque no lo hicieron a estos más pequeños. Y la pregunta es entonces, hermano, cada uno de nosotros ¿tendrá algo a su favor de haber extendido la mano y ayudarle a alguien? ¿O vemos una necesidad y mejor nos damos la vuelta? Una vez una persona me dijo, dice, por lo menos regálame una sonrisa. No me humilles, no me maltrates. Y no crean que lo humillé y lo maltraté. O sea, yo no hice eso. Pero así me dijo. Dice, quisiera que por lo menos me sonrieran, dice, aunque no me dé nada. Pero a veces la gente es tan indiferente, hermano. Pero la Biblia dice que si ayudamos a alguien, un día Jesús nos va a recompensar, hermanos. Si le extendemos la mano a alguien. Mire, la Biblia dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y mire, hermano, yo ya estoy cerca de los 60. Vamos a hacer una fiesta. Y hermano, ¿qué les iba a decir? Que vamos a hacer una fiesta. ¿Perdón? Ay, gracias. Entonces, yo no he visto, hermano, en estos 60 años, nunca he visto que se abra el cielo y que baje el Padre Celestial con su séquito de ángeles y que vaya y toque la puerta de una viuda, de unos huérfanos. Yo no lo he visto. Que vayan y le toquen y le diga, la Biblia dice que yo soy padre de huérfanos y defensor de viudas y te vengo a traer una despensa para que comas. Yo nunca he visto eso, hermano.
Pero la Biblia dice que eso hace Dios. ¿Sabe cómo lo he visto? Y testimonios poderosos de cómo Dios provee y Dios suple, y lo hace a través de hermanos. Y a veces cuando los hermanos son de Dios manda a un incrédulo, y perdón por la palabra, nunca debemos usarla, alguien que no va a una iglesia, que no trae una Biblia, que va y dice: tenga, quiero ayudarle con esto, darle algo. Y entonces la Biblia sí habla del infierno, hermano, y cosas tan básicas como estas. Entonces, lo que la Biblia nos enseña es que es necesario el primer paso, que se llama el arrepentimiento. Quiero leerle algo que también es un poco fuerte. Está en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Y escuche, hermano, lo que dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Lo que dice la Biblia que les pasó. Había un pecado terrible y gravísimo, la ciudad estaba llena de pecado y Dios dijo ya, y mandó fuego y azufre y la ciudad fue destruida. Muchos años pensaron que eso era una fábula, que eso no existió, que estaba en la Biblia y la Biblia decía puras cosas que no eran ciertas. Hermano, ¿qué cree? Que al día de hoy ya arqueológicamente ya se encontraron estas ciudades de Sodoma y Gomorra, ya las encontraron. Y las encontraron quemadas, hermanas, con señales de que fueron quemadas como por una erupción, algo pasó muy fuerte. Pues este texto hace alusión a Sodoma. Dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y pues usted se puede seguir leyendo ahí, hermano. Cuando una persona tiene lo que necesita, a veces se olvida de Dios y le entra el orgullo, la soberbia, y no le da lugar al amor hacia el prójimo. Como yo tengo todo, que esté bien mi casa. Por ahí hay un dicho bien feo que dice: estando bien mi casa, algo así dice. Los demás no me importan. Y no, hermano, ese no es el amor de Dios. Y entonces aquí habla de eso. Hace años andaba yo ahí en las Américas y Dios habló a mi corazón bien fuerte, porque yo veía a la persona pues aparentemente muy bien, y Dios me decía: ¿dónde está la iglesia? O sea, ¿dónde está la influencia de la iglesia? Que la gente esté escuchando un mensaje que cambie su vida. ¿Y sabe de qué estaban hablando? Y no está lejos, hermanos. Aún entre nosotros puede haber algo así. Estaban hablando de las tablets, estaban hablando de las redes sociales, estaban hablando de los novios y de las novias, estaban hablando de la ropa, estaban hablando de las películas, hermanos, estaban hablando de las vacaciones. ¿Sabe de qué estaban hablando? De puras cosas vanas y vacías que tienen que ver con el placer, con la satisfacción. Ni una sola persona estaba hablando con una plática de crecimiento, de formación, de valores, de cosas serias, de ayudar a la gente, de principios, de valores. Hermano, nadie, absolutamente nadie. Y entre jóvenes, digo, los de aquí de la iglesia, eso no se da, ¿verdad? Pero nada más están hablando de quién te gusta, quién no me gusta, y este está feo, este está flaco, este está gordo, este está chaparro, este está pelón, este está... Yo por eso traigo gorra ahora. No, es que traigo frío, hermano. Y sus pláticas son de, y ya te gustó, y yo le digo, y que no sé qué, y hermano, puras cosas que no edifican, hermano. Y es esto: tenemos que comer, tenemos donde dormir, tenemos que vestir. Pues ¿qué nos preocupa el mundo, verdad? Que Dios nos ayude y nos bendiga para que cuando venga un problema, que estemos bien, ¿verdad? Entonces, es necesario un arrepentimiento. Dice en la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y yo creo, hermano, que también, como que todos los días debemos tomar un tiempo para decirle a Dios: perdóname, perdóname, Señor, perdóname.
Dice un texto, dice, el que diga que está libre de pecado, que arroje la primera piedra en estar criticando y juzgando a otro. Pero también dice, si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, estas cosas os escribo por si alguien hubiere pecado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén, hermanos. Y ya por último, hermano, cuando hablamos de los pecados que hay que arrepentirse, son 3 tipos de pecados. Las cosas que hacemos que no le agradan a Dios, que son pecado. Ya sabemos que está mal y lo hacemos. Cosas que no debemos hacer. El otro tipo de pecado son las cosas buenas que debemos hacer, pero no las hacemos bien. Las hacemos a medias. O sea, lo que estemos haciendo, que Dios está mandando a hacerlo, pero no lo hacemos de la manera correcta o bien, completamente. Y de las cosas que hacemos y que no debemos hacer. El mensaje del arrepentimiento sigue siendo muy importante. Así como Juan el Bautista iba delante de Jesucristo llamando al arrepentimiento, después Jesús también mandó a sus discípulos para que predicaran el arrepentimiento. Fue lo mismo. Jesús, ¿cómo empezó su mensaje? O más bien Juan el Bautista. Arrepentíos. Juan el Bautista dijo arrepentíos. Y Jesús también cuando empezó a predicar dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nosotros como iglesia, si estamos dando el mensaje de Dios, nuestro mensaje debe de empezar con invitar a la gente a que se arrepienta, a un arrepentimiento. No le estamos haciendo un favor a Dios para que Él nos acepte porque está llorando por nosotros, está sufriendo por nosotros. Ya voy a decirle que sí a Dios. No, hermano. Somos nosotros los que tenemos que reconocer que necesitamos a Dios y pedirle misericordia, pedirle perdón y creer en Jesucristo. Y esto es muy necesario antes de poder recibir al Mesías. Dice en Mateo 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías y hablaba del mismo cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Qué más dice el texto? Confesando, ¿qué? Sus pecados. Híjole, hermano, cuando yo leí este texto, y tengo años leyendo la Biblia, trato de leerla por lo menos una vez al año toda. Cuando leí este texto, dice, confesando sus pecados. Hermanos, mire, yo he llevado a Cristo, o sea, Dios me ha permitido presentarle a Cristo a mucha gente, no sé ni cuántos son, pero traté de acordarme quién yo le ayudé diciéndole, pues no me los digas a mí, pero confiesa tus pecados y pídele perdón a Dios. ¿Sabe qué, hermano? No me acordé de ninguno. No sé si lo hice en algún momento, hermano. Y yo no sé cuál es su caso o cómo usted llegó a Cristo. ¿Le pidió perdón a sus pecados? ¿Los confesó? Y luego ya le dijo, Jesús, te entrego mi vida. Porque a veces eso no se predica. Nada más se predica, cree en Jesucristo y te va a ir bien, Él te va a ayudar y recibes la vida eterna. Dice en Primera de Juan, y con esto voy terminando, Primera de Juan, capítulo 1, versículos desde el 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Teniendo comunión entre nosotros, perdonando nuestras ofensas, dice que la sangre de su Hijo, Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué va a pasar? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y versículo 1 del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Hasta ahí, hermanos, hasta ahí. Jacob, antes de encontrarse con su hermano, creo, dijo estas palabras a toda su familia. Tenía un chorro de hijos y 2 mujeres. Dígale a su esposo: tú no, mi amor, tú nada más una, nada más soy yo. Tiene un montón de familia y Dios le habló que iba a manifestarse. Y Jacob le dijo a su familia, le dijo: santificaos, porque mañana hará Dios maravillas con ustedes. Se lo dijeron a Josué, creo: santifíquense, Dios hará maravillas con ustedes mañana. La abundancia, la bendición, la provisión, la salud, el bienestar, todo eso, hermano, viene si nos santificamos y nos preparamos para lo que Dios quiere hacer, hermano. Amén. Y entonces, pues yo no sé de qué tenga que pedir perdón a Dios, pero eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a pedirle perdón a Dios, hermano. Si quiere allí en su lugar, si quiere venir aquí adelante, nadie va a venir a orar por nosotros. Luego nos acostumbramos a que queremos temblar o que nos tiren. No, hermano. Si quiere en su corazón, siente ese deseo, venir aquí adelante, hermano, y postrarse delante de Dios, hermano, y decirle: Señor, perdóname, no porque usted sea el peor pecador, simplemente porque sabe la naturaleza del pecado. Y es el primer paso para recibir a Cristo, para reconciliarse con Dios. Es el primer paso para entonces vivir una vida abundante y poderosa, hermano. Póngase de pie, por favor, ahí en su lugar. Póngase de pie, por favor. Y le voy a pedir que cierre sus ojos allí en su lugar. Y pues quiero animarlos, pero esto es voluntario, a doblar las rodillas y pedirle a Dios perdón. Yo no sé de qué. Diga, aquí el texto dice confesárselos a Dios. A veces buscando el tener un momento más profundo con Dios, podemos acercarnos a alguien con madurez, hermano. No se vaya a acercar con cualquier persona y decirle: yo tengo esta situación, ayúdame a orar, le quiero pedir perdón a Dios. Se vale. Dice en Santiago: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, pues si gustan, los animo, y yo les pido si me pasan una silla, por favor, para aquí doblar mis rodillas también. Y si quieren pasar aquí adelante, hermano, lo puede hacer. Gracias, hermano. Entonces allí en su corazón empiece a invocar a Dios. Ahí en su lugar, hermano, empiece a invocar a Dios. O venga aquí adelante y dígale: Dios, perdóname. Perdóname. Aquí sí es Dios y nosotros, hermano. No hay nadie más aquí. Y santifiquémonos, hermanos, porque Dios hará maravillas con nosotros.
Pero este es el primer paso. Padre, en el nombre de Jesucristo, el pecado, Dios, es tan grave, Padre, que costó la sangre de Jesucristo. Ninguno de nosotros aquí presentes